El día con el que había soñado durante meses finalmente llegó. Había comprado la casa perfecta, aquella que era todo lo que había imaginado para la nueva vida que mi esposo y yo íbamos a construir juntos. Una encantadora vivienda de estilo colonial en la calle Arce, en un tranquilo suburbio de Boston, con una verja blanca y un jardín que florecería con hortensias en verano. Era exactamente lo que Marco y yo habíamos conversado durante aquellas largas noches en que hojeábamos anuncios en línea, señalando las características que nos encantaban e imaginando nuestro futuro. Y esta tiene el rincón de desayuno que querías, decía él, con los ojos arrugándose en las comisuras al sonreír. Y mira ese patio trasero, perfecto para las barbacoas de las que no paras de hablar, le respondía, ya imaginando a nuestros amigos reunidos en cálidas noches de verano, con el aroma de hamburguesas a la parrilla llenando el aire. Habíamos hablado de ello tanto tiempo, imaginando un futuro lleno de amor, risas y la seguridad que solo tener una casa propia podía brindar. Quizás, con el tiempo, convertiríamos una de las habitaciones extras en un cuarto para bebés. Veríamos a nuestros hijos dar sus primeros pasos sobre los pisos de madera del salón. Celebraríamos cumpleaños, aniversarios y festividades en esa casa, creando recuerdos que durarían toda la vida. Era el comienzo de un nuevo capítulo, nuestro felices para siempre. O al menos, eso creía. Esa mañana me había despertado más temprano de lo habitual, demasiado emocionada para volver a dormir. Me arreglé en tiempo récord, con las llaves de nuestra nueva casa tintineando en mi bolsillo como una promesa. Marco tenía una reunión importante en el trabajo y no pudo acompañarme en la última inspección, pero planeaba reunirse conmigo allí más tarde. Tú sigue adelante, me había dicho, besándome en la mejilla antes de marcharse. No puedo esperar a ver tu cara cuando entres a nuestro nuevo hogar. El aire de abril estaba fresco mientras conducía por el vecindario, admirando los cerezos en flor que bordeaban las calles. La radio reproducía una canción animada de Taylor Swift, y tarareaba mientras golpeaba con mis dedos el volante. Todo parecía estar bien en el mundo. Tenía un gran trabajo como diseñadora gráfica en una agencia de marketing, un esposo amoroso y, ahora, la casa perfecta. Me detuve en la entrada y una oleada de emoción me recorrió. La casa se alzaba, impecable y llena de promesas, con el sol reflejándose en sus ventanas como un faro de esperanza. La puerta roja, que había pedido específicamente a los antiguos dueños, destacaba contra el revestimiento azul pálido. Me senté en el auto un momento, asimilándolo todo. Esto realmente estaba sucediendo. Después de años en apartamentos con vecinos ruidosos y caseros que nunca arreglaban nada a tiempo, finalmente teníamos un lugar al que llamar nuestro. No podía esperar para compartir ese momento con Marco. Sabía que él estaría igual de emocionado al cruzar la puerta, sabiendo que era, al fin, nuestro. Me imaginaba cocinando juntos en la cocina, bailando despacio en el salón vacío antes de que llegara el mobiliario, y planeando dónde ubicar cada pieza. Habíamos pasado horas en IKEA y West TLM, debatiendo sobre los méritos de diferentes sofás y mesas de centro, queriendo que todo fuera perfecto. Cogí mi bolso y la carpeta con todos los papeles, la escritura, los documentos del seguro, la información de los servicios, todo meticulosamente organizado, como siempre. Claudia, mi mejor amiga desde la universidad, se burlaba de mi nivel de organización a lo Mónica Yele, pero sabía que era mi manera de sentirme en control. Estaba tan emocionada por nosotros, ayudándonos a planear la fiesta de inauguración de casa que tendríamos en unas semanas, una vez nos instaláramos. Pero al acercarme a la reja principal, noté algo extraño. Un guardia de seguridad, vestido con un uniforme azul oscuro y un parche en la manga que decía Seguridad Privada de Boston, permanecía rígido en la entrada. Esto era raro, no habíamos contratado seguridad para la propiedad. ¿Quizás los antiguos dueños se olvidaron de cancelar el servicio? El hombre me miró con una expresión vacía, sus ojos ocultos tras gafas reflectantes a pesar del día parcialmente nublado. Señora, dijo con voz casi mecánica, no se le permite entrar. Me detuve en seco, con la mano extendida hacia el pestillo de la reja. Una brisa fresca agitaba los tulipanes recién florecidos del jardín delantero, pero apenas la noté, centrada en el inesperado obstáculo frente a mí. Creo que ha habido un malentendido, dije entre risas nerviosas. Soy Sara Jiménez. Esta es mi casa, mi esposo y yo la acabamos de comprar.
Saqué la carpeta, lista para mostrar la escritura como prueba. Confundido y ligeramente alarmado, me acerqué, esperando que reconociera que yo era la propietaria o al menos que viera mi documentación. Pero el guardia no se movió. Cruzó los brazos sobre su pecho, ampliando su postura como si se preparara para impedirme el acceso físicamente si fuera necesario. Tengo órdenes, señora. Nadie llamado Sara Jiménez debe ingresar a la propiedad. Sus ojos fríos dejaban claro que no había lugar para la negociación. Mi corazón latía con fuerza y sentí cómo se me desvanecía el color en el rostro. Algo andaba mal, pero no lograba entender qué. ¿Había ocurrido algún error con los papeles? ¿Un fallo administrativo que se resolvería con una llamada? ¿O era algo más siniestro? Saqué mi teléfono para llamar a Marco, pero la llamada fue directo al buzón de voz. Marco, hay un guardia en nuestra casa que no me deja entrar. Llámame apenas puedas. Luego intenté contactar a nuestra agente inmobiliaria, Melissa, pero tampoco contestó. Que esto tiene que ser un error, murmuré, más para mí que para el guardia. Cerramos la compra de esta casa ayer. Tengo todos los papeles aquí. Agité la carpeta en el aire, pero el guardia permaneció inmóvil. Mis instrucciones vienen directamente de los ocupantes actuales, respondió, sin dar lugar a debate. ¿Ocupantes actuales? ¿Quién podría estar viviendo en nuestra casa? Nos habían asegurado que los antiguos dueños ya se habían mudado a Florida. Un escalofrío se instaló en el fondo de mi estómago, una premonición de que algo estaba muy, muy mal. Me quedé allí un momento más, paralizada por la confusión y los primeros indicios de miedo. El día perfecto que había imaginado se desmoronaba a mi alrededor, reemplazado por algo que no podía comprender. Con manos temblorosas, intenté marcar el número de Marco de nuevo, esperando desesperadamente que contestara y aclarara aquella extraña situación. Mientras esperaba la conexión, noté movimiento detrás de una de las ventanas del piso superior, una figura que rápidamente corría a echar una cortina. Por un segundo, creí ver un rostro familiar, pero se desvaneció demasiado rápido para estar segura. La llamada volvió al buzón, y bajé el teléfono, con la determinación reemplazando mi choque inicial. No iba a ser rechazada de mi propia casa sin respuestas. Con un profundo suspiro, decidí intentar otra estrategia, rodear la casa por la parte trasera y ver si podía averiguar qué ocurría. El hogar de ensueño que Marco y yo habíamos ahorrado, planeado y de lo que nos habíamos enamorado se alzaba ahora como una fortaleza, guardando sus secretos tras puertas cerradas y vigilada por guardias desconocidos. La expresión severa del guardia solo profundizó mi ansiedad mientras me dirigía por el lateral de la casa, decidida a obtener respuestas. Caminé rápidamente por el sendero de piedra que serpenteaba por lo que se suponía era mi jardín, esquivando los arces cuyas hojas comenzaban a desplegarse bajo el sol de la temprana primavera. El patio trasero era exactamente como lo recordaba de la visita, un amplio espacio con mobiliario de hierro forjado aún cubierto por una lona, esperando días más cálidos. Y la valla de cedro que ofrecía privacidad frente a los vecinos. Dudé un momento ante la puerta trasera, con el corazón martillando en mi pecho. ¿Qué encontraría adentro? ¿Qué explicación podría dar sentido a esta situación? Con dedos temblorosos, probé mi llave en la cerradura, esperando a medias que no funcionara. Para mi sorpresa, se deslizó suavemente y giró con un clic familiar. Al menos eso no había cambiado. La cocina estaba tal como la habíamos dejado ayer tras la última inspección. Las encimeras de granito brillaban bajo la luz empotrada. Y los electrodomésticos de acero inoxidable reflejaban mi imagen distorsionada al pasar. Pero algo se sentía diferente. Había señales de actividad reciente, una taza de café en la encimera, aún tibia al tacto, y una laptop abierta sobre la isla de la cocina. «Marco», llamé, mi voz sonando extraña y pequeña en aquel espacioso ambiente. «Marco, ¿estás aquí?» El silencio me respondió, roto solo por el suave zumbido del refrigerador y el tic-tac del reloj de pared vintage que había acompañado la casa, un detalle del que me había enamorado en la primera visita. Avancé por el comedor, pasando por los espacios vacíos destinados a nuestro mobiliario. Los pisos de madera crujían levemente bajo mis pasos, anunciando mi presencia a quien pudiera estar escuchando. Llegué al vestíbulo y me detuve al pie de la gran escalera.
Aunque todo parecía silencioso en el piso superior, pude percibir que alguien estaba allí. Se me erizaron los vellos de la nuca y tuve la inconfundible sensación de ser observada. Toqué el timbre desde adentro, una acción peculiar que, de alguna manera, me hizo sentir más en control. El sonido resonó en la casa, pero nadie respondió. La puerta principal seguía cerrada, tal como la había encontrado cuando intenté entrar anteriormente. Justo cuando estaba a punto de volver a llamar, escuché pasos en el piso de arriba. Al alzar la vista, mi estómago se hundió. Raquel, mi mejor amiga desde nuestros días en la Universidad de Boston, estaba en lo alto de la escalera. Vestida de forma casual con jeans y uno de esos característicos suéteres o oversize suyos, con su largo cabello castaño recogido en una coleta, su expresión era lo que más me impactó. Una mezcla de culpa y desafío que nunca había visto antes. «Raquel», dije, mientras la confusión me inundaba. «¿Qué haces aquí?» Pensé que estabas en Nueva York para esa conferencia de diseño gráfico. La última vez que hablamos, hace apenas 3 días por videollamada, estabas emocionada por presentar tu portafolio a posibles clientes en Manhattan. Ella descendió lentamente, uniéndose a Marco en la base de la escalera. Se pararon juntos, y algo en su lenguaje corporal, la manera en que se inclinaba naturalmente el uno hacia el otro, esa familiar complicidad, me heló el alma. Esto no era algo reciente, llevaba tiempo gestándose. «Nunca fui a Nueva York», dijo Raquel, con una voz más firme de lo que esperaba. «Eso fue solo una tapadera». «¿Una tapadera para qué?», pregunté, aunque en el fondo ya empezaba a comprender. Las piezas encajaban, las noches tardías de Marco en la oficina, el repentino interés de Raquel por los detalles de nuestra búsqueda de casa. Los mensajes de texto que Marco rápidamente ocultaba cuando yo entraba en la habitación. Marco se aclaró la garganta, ajustándose la corbata con un gesto nervioso que conocía bien tras nuestros 7 años juntos. «Sara, tenemos que hablar». Aquellas palabras, preludio de una conversación que cambiaría la vida, flotaron en el aire entre nosotros. Sentí el pecho oprimirse y mi respiración volverse corta y entrecortada. La hermosa entrada, con sus molduras y zócalos, detalles que me habían enamorado de la casa, ahora parecía cerrarse a mi alrededor. ¿O hablar de qué?, logré decir, aunque ya sabía la respuesta. ¿De cómo han estado ocultando la verdad? ¿De cómo, aparentemente, se han mudado a la casa que compramos juntos? ¿De cómo hay un guardia que no me deja entrar? Tú eliges, Marco. Raquel cruzó los brazos, con una expresión retorcida y casi hostil, algo que nunca había visto en ella. Había estado a mi lado en todo, en la lucha contra el cáncer de mi madre, en mis esfuerzos por establecer mi carrera, en los primeros días con Marco cuando apenas nos conocíamos. Había sido mi dama de honor, a mi lado en el Hotel 4 Estaciones cuando juré amarlo para siempre. ¿O no se suponía que esto pasara así?, dijo ella, con un atisbo de remordimiento que solo encendió mi ira. «¿Y cómo se suponía que debía pasar, Raquel?», repuse, con lágrimas asomándose en mis ojos. ¿Acaso había una manera correcta para que mi esposo y mi mejor amiga me traicionaran? Antes de que pudiera responder, Marco dio un paso adelante, su rostro inescrutable. «Esta casa ya no es para ti», dijo, con voz inquebrantable. «Tenemos otros planes». Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Esa casa, el símbolo de nuestro futuro juntos, la culminación de años de ahorro y planificación, me estaba siendo arrebatada. Y no solo por cualquiera, sino por las 2 personas en las que más confiaba en el mundo. ¿Otros planes?, repetí, con la voz quebrada. ¿Qué significa eso? Mi nombre figura en la escritura, Marco. Esta casa es legalmente mía también. Marco y Raquel intercambiaron una mirada que lo decía todo. Había algo que no me estaban contando, algo más allá de la traición evidente. «Hemos hablado con un abogado», dijo Marco con cautela. «Hay formas de manejar esto». Me sentí enferma al escuchar eso. Mientras yo elegía colores para pintar y planeaba dónde colocar nuestro mobiliario, ellos se habían reunido con abogados, buscando la manera de excluirme de la vida que creía que estábamos construyendo. «¿Cuánto tiempo?», pregunté, apenas audible. «¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto?».
Ninguno respondió de inmediato, lo cual ya era una respuesta en sí misma. Suficiente tiempo. Tanto como para que, de una aventura, se pasara a planear un futuro juntos en lo que se suponía era mi hogar de ensueño. Confié en ustedes, dije, mirando a ambos. En los dos. Raquel, al menos, mostró una decencia bajando la mirada, avergonzada. Marco, en cambio, parecía casi aliviado de que todo finalmente saliera a la luz. No planeamos que esto sucediera, dijo, como si eso justificara sus acciones. Simplemente pasó. Entonces reí, un sonido amargo que resonó en la casa vacía. Cosas como estas no simplemente pasan, Marco. Ustedes tomaron decisiones. Los dos. Intenté contener las lágrimas, sintiéndome traicionada, pero me negué a mostrarles mi dolor. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y caminé hacia la puerta trasera, con una sensación de final en el pecho. Esto no era solo una casa, era el símbolo de todo lo que creía que compartíamos, ahora destrozado. Sara, espera, gritó Raquel, pero seguí adelante, mis pasos resonando en el suelo de madera. Me detuve en la entrada de la cocina y miré atrás a los dos en el vestíbulo, enmarcados por la gran escalera que una vez representó nuestro felices para siempre. Voy a enviar a alguien por mis cosas, dije, con voz más firme de lo que me sentía. Y recibirán noticias de mi abogado. Era una amenaza, no tenía abogado, al menos aún, pero no necesitaban saberlo. Al salir por la puerta trasera, el sol primaveral parecía burlarse de la oscuridad que se había apoderado de mi corazón. Las azaleas que adornaban el camino del jardín comenzaban a florecer, ajenas al hecho de que yo ya no podría disfrutarlas. Rodeé la casa, pasando junto al guardia que ahora me miraba con algo parecido a lástima, hasta llegar a mi coche. Solo cuando estuve a salvo dentro, con las puertas cerradas y las ventanas subidas, permití que las lágrimas se derramaran. Lloré por el futuro que había perdido, por la traición de las dos personas a las que más amaba, y por la ingenua mujer que había llegado a esa casa apenas una hora antes, llena de esperanza y emoción. Esa mujer se había ido, reemplazada por alguien que comprendía lo rápido que todo podía desmoronarse. Pasé la noche en una niebla, intentando darle sentido a los eventos de esa mañana. El consuelo familiar del cuarto de invitados de mi mejor amiga, Claudia, apenas aliviaba la agitación interior. Claudia, al verme con el rostro manchado de lágrimas cuando llegué a su puerta en Cambridge, me acogió de inmediato, sin hacer preguntas. Esa era la clase de amiga que siempre había sido, estar allí cuando la necesitaba, a diferencia de Raquel, que había estado presente solo hasta que algo mejor apareció. Puedes quedarte el tiempo que necesites, me dijo, trayéndome una taza de té de manzanilla y sentándose a mi lado en el borde de la cama. Tengo mucho espacio. Su apartamento era pequeño según los estándares, un acogedor de un dormitorio en una casa de piedra cerca de Harvard Square, pero para mí se sentía como un santuario. Aún no le había contado todo, no podía encontrar las palabras para hacer que esta pesadilla se sintiera real. Pero Claudia, con su intuición para entender a las personas, no insistió. Simplemente se quedó a mi lado, una presencia constante mientras yo miraba en blanco la pared, con el té enfriándose en mis manos. ¿Cómo había salido todo tan mal? Justo ayer por la mañana, Marco me había besado de despedida, su mano posándose en mi cintura como siempre. Y te amo, había dicho, con lo que parecía genuino afecto en sus ojos. ¿Ya estaba planeando esta traición, o fue una decisión en un instante? Y Raquel, mi mente no dejaba de repasar nuestros años de amistad, buscando señales que quizá había pasado por alto. La casa, el futuro que imaginaba, mi relación, todo parecía desmoronarse ante mí, dejándome vacía y perdida. La vida que había construido con tanto cuidado durante la última década se esfumó de repente, reemplazada por preguntas cuyas respuestas no estaba segura de querer conocer. Alcancé mi teléfono en la mesita de noche, la pantalla iluminando la habitación oscura. Ya pasaba la medianoche, pero el sueño era imposible. Había 3 llamadas perdidas de Marco y un mensaje que simplemente decía: tenemos que hablar. Sin disculpas, sin explicaciones, solo una exigencia de más tiempo mío, tras haberme quitado ya tanto. Raquel no había intentado contactarme en absoluto. 7 años de amistad y ni siquiera se animó a enviar un mensaje.
Ese silencio dolía casi tanto como verla parada junto a Marco en la base de la escalera, unidos contra mí. Revisé mi galería de fotos y me detuve en una imagen del mes pasado, los tres en la Brasserie Gaslit en el South End, celebrando mi ascenso en la firma de diseño. Marco tenía su brazo alrededor mío y Raquel se inclinaba desde el otro lado, con una sonrisa amplia y aparentemente genuina. ¿Ya estaban involucrados entonces? ¿Había sido yo ciega a lo que sucedía justo frente a mí? Pero incluso en medio de la tormenta de emociones, algo quedó claro: no podía dejar pasar esto. Necesitaba saber por qué me hacían esto, por qué mi esposo y mi mejor amiga se habían vuelto contra mí de repente. Había algo más en esta historia que una simple aventura. La casa, el guardia, el abogado que supuestamente consultaron, todo parecía demasiado calculado, demasiado planeado. A la mañana siguiente, mientras revisaba mis correos en el escritorio pequeño de mi antigua habitación, mi madre llamó a la puerta. «Sara, hay alguien en la puerta para ti». Mi corazón se detuvo. «¿Quién es?», pregunté. Mi madre dudó, con una expresión incierta. «Es Marco, y no viene solo». Me quedé paralizada, la mente acelerada. ¿Qué hacía él aquí? ¿Cómo supo dónde encontrarme? ¿Y quién lo acompañaba? ¿Raquel, el guardia, o mi abogado? Con manos temblorosas, cerré el portátil y me levanté. Me miré en el espejo sobre mi tocador, pálida, más delgada que hace un mes, pero con una determinación en los ojos que antes no tenía. Ya no era la mujer sorprendida que había huido de Boston entre lágrimas. Bajé por la estrecha escalera, el aroma de los muffins de arándanos recién horneados de mi madre llenando el aire. A través de los vitrales de la puerta principal, distinguí dos figuras en el porche. Tomé aire y abrí la puerta. Justo cuando comenzaba a reconstruir mi vida, sonó el timbre. No esperaba a nadie. Mis padres se habían ido al centro para jugar bridge en el centro comunitario de Gloucester, dejándome sola con mis pensamientos y el boceto inconcluso en el que había estado trabajando. Mi primer intento de creatividad desde que todo se desmoronó. Al abrir la puerta, allí estaban mi esposo y mi mejor amiga. Sus rostros estaban pálidos, y sus ojos, muy abiertos por el miedo. Se notaba que algo había sucedido, algo que los había estremecido profundamente. La apariencia normalmente impecable de Marco estaba desarreglada, su camisa arrugada y desabrochada, su cabello despeinado. Raquel lucía aún peor, con ojeras marcadas y unas uñas, normalmente cuidadas a la perfección, mordidas hasta la raíz. Me quedé en silencio un momento, sin saber si debía dejarlos entrar o rechazarlos. El viento había comenzado a soplar, trayendo consigo el olor a sal y algas de la playa cercana, y nubes oscuras se reunían en el horizonte, anunciando una tormenta típica de la primavera en Nueva Inglaterra. «Sara», dijo Marco, apenas audible sobre el tintinear de los carillones que mi madre había colgado del techo del porche. «Por favor, necesitamos hablar contigo». Crucé los brazos, apoyándome en el marco de la puerta. «Creo que ya dijimos todo lo que necesitábamos hace 3 semanas», respondí, mi voz firme y sorprendentemente calmada. «No lo entiendes», intervino Raquel, dando un paso adelante. «Estamos en problemas. Muy graves». Noté entonces que la mano de Raquel temblaba, y que Marco tenía un pequeño corte encima de la ceja, con una fina línea de sangre seca descendiendo hasta su sien. A pesar de mi resolución de mantenerme distante, sentí un destello de preocupación. «¿Qué te pasó en la cabeza?» Marco rozó suavemente el corte, como si hubiera olvidado que estaba allí. «No es nada. Es una advertencia». «¿Una advertencia? ¿De quién?» Se miraron en silencio, una comunicación tácita que me inundó de dolor. Una vez, Marco y yo habíamos sabido entendernos sin palabras. «Por favor», suplicó mi esposo, con voz temblorosa. «Cometimos un error terrible. Tienes que ayudarnos». Parecía destrozado, no el hombre al que había amado, sino una sombra de sí mismo, rogando por algo que no estaba segura de poder ofrecer. La parte racional de mí quería cerrar la puerta, apartarlos tan decididamente como ellos me habían apartado a mí de nuestro hogar y futuro. Pero otra parte, la que había amado a Marco durante 7 años, que había considerado a Raquel como una hermana, no podía ignorar el miedo genuino en sus ojos.
Un trueno a lo lejos selló mi decisión. Pase lo que pase, no podía dejarlos en el porche bajo la tormenta. Entren, dije, haciendo un gesto para que pasaran. Pero no prometo nada. Entraron con vacilación, como temerosos de que cambiara de opinión. Los conduje al salón, señalando el sofá de estampado floral que mi madre había retapizado el año pasado. Se sentaron juntos, hombro con hombro, recordándome lo que había perdido. Mi mejor amiga, sentada junto a Marco, sollozaba desconsoladamente, con el rímel corriendo por sus mejillas en oscuras lágrimas. Apenas me miraba, como avergonzada de lo sucedido. Te necesitamos, murmuró entre sollozos. Eres la única que puede ayudarnos. Recordé todos los momentos en que Raquel había estado a mi lado, tomándome la mano durante la crisis del cáncer de mi madre, ayudándome a prepararme para entrevistas, celebrando mis victorias y consolándome en mis derrotas. La Raquel que conocía durante una década jamás me habría traicionado de esta manera. ¿Qué había cambiado? ¿Qué la había llevado a esto? Y empiecen desde el principio, dije, sentándome en el sillón frente a ellos, manteniendo distancia tanto física como emocional. Y esta vez, díganme la verdad. Marco se pasó las manos por el cabello, un hábito nervioso que conocía bien. Es complicado, Sara. Y tengo tiempo, respondí fríamente, aun cuando la tormenta afuera se intensificaba, con la lluvia golpeando las ventanas. Y claramente, ustedes necesitan el mío. Raquel se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, empeorando su maquillaje. No se suponía que esto fuera así. Nada de esto debía ocurrir. ¿Cómo robar a mi esposo? ¿Cómo apoderarse de mi casa? ¿Cómo destruir mi vida? Insistí, con la paciencia agotándose. Denme una buena razón. Marco se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. Porque, si no lo haces, podríamos no ser los únicos en peligro, dijo, dejando claro que lo que sucediera nos afectaría a todos, a mí, a mis padres, a quienes quiera. Por un instante, sentí un destello de compasión, pero pronto se disipó entre olas de ira y dolor. Si necesito que me cuenten todo, dije, con voz firme. Sin más secretos, sin más mentiras. Si quieren mi ayuda, necesito saber exactamente con qué me enfrento. Afuera, un relámpago iluminó el cielo oscuro, seguido por un estruendo que pareció sacudir los cimientos de la casa. La tormenta había llegado con fuerza, encerrándonos en medio de verdades a punto de revelarse. Sin saber exactamente qué había ocurrido, decidí escuchar. Tal vez, solo tal vez, hubiera una razón tras sus acciones. La tormenta continuaba rugiendo afuera, el viento aullando por los rincones de la casa de mis padres como si tuviera vida propia. El viejo edificio crujía y gemía en protesta, pero se mantenía firme, como lo había hecho durante generaciones en Nueva Inglaterra. Mi esposo y mi mejor amiga estaban sentados frente a mí, con la mirada llena de culpa y temor. Noté que Marco miraba constantemente hacia las ventanas, como esperando que alguien apareciera en cualquier momento. Las manos de Raquel no dejaban de temblar, incluso cuando las apretaba sobre su regazo. Fui a la cocina y regresé con 3 tazas de té caliente, una especie de ofrenda de paz, aunque no de perdón. Ese ritual familiar me dio un momento para recomponer mis pensamientos, para prepararme ante lo que fuera a revelarse. Y empiecen desde el principio, dije, colocando las tazas sobre la mesa de café que mi padre había fabricado con madera de la deriva recogida en las costas de Cape Cod. No omitan nada. Lentamente, mi esposo comenzó a hablar, con voz apenas un susurro, como si temiera que hasta las paredes escucharan. Nunca se pensó que esto sucediera así, dijo, fijando la mirada en el vapor que se alzaba de su té sin tocar. Todo empezó hace unos 6 meses, con el proyecto Vista del Puerto. Conocía bien ese proyecto, un desarrollo de condominios de lujo en la costa de Boston que la firma de Marco lideraba. Había sido de lo único de lo que hablaba durante meses, el trato más importante de su carrera. Los inversores necesitaban a alguien con contactos en el ayuntamiento para agilizar los permisos, continuó Marco. Alguien que se asegurara de que no hubiera estudios de impacto ambiental, sin preguntas sobre la zonificación. Y déjame adivinar, interrumpí, ¿tú fuiste el voluntario? Marco negó con la cabeza. Y no me ofrecí, me obligaron, dijo,
alzando la mirada con ojos suplicantes. El inversor principal, Víctor Sokolov, tiene conexiones con la mafia rusa. No lo supe cuando lo involucré. Cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. El nombre me sonaba vagamente. Recordaba que Marco había mencionado a un empresario ruso interesado en el sector inmobiliario de Boston, pero nunca había sugerido nada siniestro. Me pidieron falsificar algunos documentos, admitió Marco, la vergüenza marcada en cada línea de su rostro. Evaluaciones ambientales, informes estructurales, cosas que jamás pasarían una inspección legítima. Cuando dudé, dejaron claro que no se trataba de una solicitud. Raquel se inclinó hacia adelante, con voz más firme. Fue entonces cuando me involucraron a mí, dijo. Sabían que era tu mejor amiga, que trabajaba en diseño gráfico. Me contactaron hace unos 6 meses y me pidieron diseñar materiales de marketing para el proyecto Vista del Puerto. ¿Y ni siquiera pensaste en decírmelo? Pregunté, con la traición resonando en mi voz. No sabía quiénes eran realmente, insistió Raquel. Parecían legítimos, trajes caros, actitud profesional. La paga era fantástica. Solo más tarde me di cuenta de lo que querían que hiciera. ¿Y qué querían que hicieras? Y crear falsificaciones convincentes de documentos oficiales, dijo, sin mirarme. Permisos, inspecciones, lo que fuera. Tengo las habilidades que necesitaban, tipografía, elección de papel, incluso crear rastros digitales convincentes. Me recosté, intentando asimilar lo que me decían. Entonces me dices que ambos se involucraron con la mafia rusa y, ¿qué? ¿Qué me obligaron a quitarme la casa y destrozar mi corazón? La absurdidad casi me hizo reír. Hubo alguien más. Alguien que amenazó con perderlo todo si no cumplíamos sus demandas. No supe a quién más recurrir, su voz se quebró al admitir que no se trataba solo de la casa, sino de algo mucho más oscuro y fuera de su control. La mano de Marco se movió instintivamente hacia el corte sobre su ceja. Cuando el FBI empezó a investigar el proyecto, Sokolov se puso nervioso. Temió que hablara, que revelara su implicación. Necesitaba una garantía, una forma de mantenerme en línea. En la casa, susurré, empezando a comprender. Marco asintió. Descubrieron que la estábamos comprando. Los hombres de Sokolov aparecieron en el cierre, justo después de que salieras. Dejaron claro que la casa ahora era garantía para mi cooperación continua. ¿Pero por qué involucrar a Raquel? Pregunté. ¿Por qué hacer que pareciera que ustedes dos estaban? No pude terminar, la imagen de ellos juntos era demasiado dolorosa. Mi mejor amiga, ya compuesta, asintió. No queríamos lastimarte, dijo. Pero nos obligaron. No tuvimos otra opción. Pude ver el dolor en sus ojos, el conflicto que la atormentaba. Tragó saliva antes de continuar. Querían tener a Marco completamente bajo su control. Pensaron que, si destruían su matrimonio, no le quedaría nada por perder, salvo su vida. Nos dijeron que lo hiciéramos creíble, añadió Marco, con voz vacía. Dijeron que estarían vigilando, que si te advertíamos o intentábamos explicar, lo sabrían. La aventura fue idea de ellos, la manera perfecta de mantenerte alejada mientras usaban la casa. ¿Usarla para qué? Pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Como lugar de reuniones para asuntos que no se pueden tratar en público, dijo Raquel. Por eso estaba el guardia, no para mantenerte fuera, sino para evitar que otros vieran lo que ocurría en su interior. Me levanté abruptamente y comencé a pasear por el pequeño salón mientras las piezas se encajaban, el guardia siguiéndome hasta el apartamento de Claudia, la falta de respuesta a mi solicitud de divorcio. Y la manera en que Marco y Raquel parecían casi aliviados cuando llegué a la casa, como si mi aparición les diera permiso para cumplir su rol. ¿Por qué ahora? Exigí. ¿Por qué venir a mí después de 3 semanas de silencio? Marco y Raquel se intercambiaron miradas, una comunicación silenciosa que me llenó de dolor. Aunque su aventura fue fabricada, claramente se habían acercado a través de esta situación. Y el FBI allanó la oficina de Sokolov ayer, explicó Marco. Estuvo en todas las noticias. ¿No lo viste? Negué con la cabeza. Había evitado las noticias de Boston,
intentando aislarme de cualquier recuerdo de mi antigua vida. Arrestaron a la mayoría de sus asociados, continuó Raquel. Pero Sokolov se fugó. ¿Cree que Marco pudo haberlo delatado? ¿Lo hiciste tú?, pregunté, mirando directamente a mi esposo. Marco negó con la cabeza. No, pero no importa. Él busca a alguien a quien culpar, y yo soy el blanco perfecto. Esta mañana, uno de sus hombres me encontró, dijo Marco, tocándose el corte en la frente. Dijo que era una advertencia, que la próxima vez no serían tan suaves. Están vigilando la casa, mi oficina. Raquel y yo apenas logramos escapar y llegar aquí. No sabíamos a dónde ir, añadió Raquel, con voz apagada. Eres la única que puede ayudarnos. Sentí un destello de compasión, pero se disipó entre olas de ira y dolor. Aunque lo que dicen sea cierto, ¿por qué debería ayudarlos? Podrían haberme contado desde el principio. Podríamos haber ido juntos a la policía y solucionado esto. Estaban monitoreando nuestros teléfonos, nuestros correos, insistió Marco. Tenían gente vigilándonos constantemente. Si hubiéramos intentado advertirte, ellos lo habrían sabido. Y sigo sin entender por qué me necesitan, dije, cruzando los brazos. ¿Qué puedo hacer que el FBI no pueda? Raquel se inclinó, con ojos intensos. La evidencia, Sara. Guardé copias de todo, los documentos falsificados, correos de Sokolov, incluso grabaciones de reuniones en la casa. Lo escondí en un lugar que solo tú sabrías buscar. Era difícil de asimilar, difícil de creer, pero algo en sus voces me decía que hablaban la verdad. El miedo en sus ojos era demasiado real, demasiado genuino para ser fingido. Y en el fondo, siempre supe que había más en su traición que una simple aventura. Marco no era perfecto, pero jamás había sido cruel, hasta ese día en la casa. ¿Dónde?, pregunté, apenas audible sobre la tormenta. ¿Recuerdas aquella vez que fuimos a Rockport por tu cumpleaños?, preguntó Raquel. ¿El verano después de graduarnos? Asentí lentamente. Había sido un día perfecto, los tres explorando la pequeña colonia de artistas al norte de Gloucester, visitando galerías, comiendo rollos de langosta en Bearskin Neck, viendo el atardecer desde el viejo muelle. La tienda de antigüedades donde encontraste esa caja de música, continuó. La que tocaba Claire de Lune. Antigüedades Arenas, dije, recordando con claridad. Volviste más tarde y me la compraste como sorpresa. Raquel asintió. La evidencia está en la caja de música. El panel inferior se desliza si presionas el lugar correcto. La dejé en la librería de tu madre para guardarla la semana pasada, diciéndole que era un regalo adelantado de cumpleaños para ti. La miré, atónita. Mi madre era dueña de una pequeña librería en el centro de Gloucester, Páginas del Mar, donde vendía libros nuevos y usados a locales y turistas. Al parecer, Raquel había estado en la ciudad sin que yo lo supiera y había hablado con mi madre en secreto. Mi madre nunca te mencionó haberla visto, dije, con la sospecha en la voz. Le pedí que no lo hiciera, admitió Raquel. Le dije que era una sorpresa. No podía arriesgarme a llamarte o enviarte un mensaje, pero necesitaba guardar la evidencia en un lugar seguro, donde los hombres de Sokolov no pensarían en buscar. La revelación me golpeó como una ola. Por un instante, no supe qué sentir. La traición, el dolor y la confusión me inundaron, pero luego, lentamente, algo se asentó, comprensión. No se trataba solo de la casa, la traición o sus acciones. Se trataba de que eran humanos, atrapados en una situación incontrolable. Habían tomado decisiones terribles, pero intentaban enmendarlas. Si te ayudo a conseguir esta evidencia, dije cuidadosamente, ¿qué sigue? ¿Esperan que todo vuelva a la normalidad? ¿Que seamos de nuevo una gran familia feliz? Marco negó con la cabeza, con expresión solemne. Sabemos que ha pasado demasiado. Pero queremos arreglar esto, Sara. Queremos enmendar lo que podamos. La tormenta afuera había empezado a amainar, el trueno ya era un eco lejano. En ese repentino silencio, pude escuchar el tic-tac del antiguo reloj de mi madre en la repisa, marcando los segundos mientras consideraba mi respuesta.
La revelación me había golpeado como una ola. Por un instante, no supe cómo sentirme. La traición, el dolor y la confusión me inundaron, pero luego, poco a poco, algo se asentó: comprensión. No se trataba de la casa, la traición ni de sus acciones. Se trataba de que ellos eran humanos y estaban atrapados en una situación que no podían controlar. Tomaron decisiones terribles, pero intentaban enmendarlas. La mañana siguiente amaneció clara y radiante. La tormenta había gastado su furia durante la noche. Nos quedamos conversando hasta tarde. Marco y Raquel durmieron en la habitación de invitados mientras yo daba vueltas en la cama de mi infancia, con la mente llena de todo lo ocurrido. Mis padres regresaron de su partida para jugar bridge y encontraron a nuestros invitados inesperados. La mirada inquisitiva de mi madre se encontró con mi silenciosa petición de no hacer demasiadas preguntas por el momento. Durante el desayuno, expuse mi plan. Necesitamos recoger la caja de música en la tienda de mamá y llevar la evidencia directamente al FBI. Tienen una oficina en Boston. Y no es tan simple, dijo Marco, moviendo sus huevos revueltos en el plato. Sokolov tiene gente en todas partes, incluso en las fuerzas del orden. Debemos tener cuidado con quien confiamos. Mi madre, sirviendo café en la cocina, se volvió hacia nosotros, preocupada. ¿Debería preocuparme por esta caja de música que, aparentemente, tengo? Aún no les había contado toda la historia, solo que Marco y Raquel estaban en problemas y necesitaban mi ayuda. Al ver la preocupación en el rostro de mamá, comprendí que ya no podía mantenerlos en la oscuridad. Mamá, papá, dije, dejando el tenedor, necesito que se vayan a quedarse con la tía Carol en Newburyport por unos días. Solo hasta que esto termine. Mi padre, siempre perspicaz, me estudió desde la mesa. Esto es serio, ¿verdad? Asentí, incapaz de hablar. La idea de que mis padres pudieran estar en peligro por los errores de Marco y Raquel hizo que mi ira resurgiera. Iré, dijo mamá, sorprendiéndome con su falta de protesta. Con la condición de que nos llamen cada pocas horas para saber que están bien. Una hora más tarde, el coche de mis padres desapareció por la serpenteante carretera costera hacia Newburyport, dejándonos solos en la casa. O vamos a recoger la evidencia, dije, agarrando mis llaves. Cuanto antes acabemos con esto, mejor. Páginas del Mar estaba situada entre una cafetería y una galería de arte en la calle principal, con su toldo azul y una vitrina con libros de playa que invitaban a entrar. El timbre sobre la puerta repicó al ingresar, y el aroma familiar de libros viejos y sachets de lavanda me envolvió. Linda, la asistente de mamá, levantó la vista del mostrador con una sonrisa. Sara. Tu mamá dijo que quizás vendrías. Dejó algo para ti en su oficina. Asentí, guiando a Marco y Raquel por entre las estanterías hasta llegar a la pequeña sala al fondo, que servía como oficina de mamá. La caja de música reposaba en el escritorio, tal como la recordaba, una delicada caja de madera con flores pintadas a mano en la tapa. Al abrirla, sonaba Clair de Lune de Debussy, la melodía que siempre me recordaba la luz de la luna sobre el agua. ¿Qué es esta?, pregunté, recogiéndola con cuidado. Raquel asintió y se acercó para mostrarme cómo acceder al compartimento oculto. Presiona aquí y aquí al mismo tiempo, instruyó, señalando dos esquinas de la base. Con un suave clic, un panel se deslizó, revelando una memoria USB oculta en el hueco. Algo tan pequeño, pero capaz de albergar tanto peligro. Tenemos que llevar esto a alguien en quien confiemos, dije, guardando la unidad en mi bolsillo. Alguien fuera del alcance de Sokolov. Conozco a alguien, dijo Marco en voz baja. Un viejo compañero de universidad, David Chen. Ahora es fiscal federal, especializado en crimen organizado. Si hay alguien que pueda manejar esto con seguridad, es él. Lo consideré, sopesando las opciones. Ya no confiaba completamente en Marco, pero necesitábamos ayuda, y un fiscal federal parecía lo mejor. Está bien, acepté. Pero lo haremos a mi manera. No más secretos, no más mentiras. El trayecto a Boston duró poco más de una hora. La ruta habitual por la ruta 128 ahora estaba cargada de tensión. Cada coche que nos seguía durante más de unos minutos aceleraba mi pulso. Marco se sentaba a mi lado,
vigilando constantemente el retrovisor, mientras Raquel ocupaba el asiento trasero, con el rostro pálido de preocupación. «Nos están siguiendo», dijo Marco de repente, al incorporarnos a la enero de 93 hacia la ciudad. Una SUV negra, 3 coches atrás. Mis nudillos se pusieron blancos al apretar el volante. «¿Estás seguro?» «Nos ha seguido desde que salimos de Gloucester». No quise decir nada hasta estar segura. «¿Qué hacemos?», preguntó Raquel, con la voz tensa. Tomé una decisión en un segundo, desviando el coche a través de 2 carriles para tomar la siguiente salida. La SUV nos siguió, confirmando la sospecha de Marco. «Llama a David», ordené a Marco. «Dile que nos encuentre en South Station. Los perderemos en la multitud». Los siguientes 20 minutos fueron un torbellino de calles secundarias y giros repentinos mientras intentaba despistar a nuestro perseguidor. Años recorriendo el laberinto de Boston resultaron útiles mientras atravesábamos callejones y barrios que el GPS jamás sugeriría. Finalmente, llegamos al estacionamiento de South Station, el centro de transporte lleno de viajeros. «Siguen detrás de nosotros», dijo Raquel, mirando nerviosamente hacia atrás mientras apresurábamos el paso por el vestíbulo. «Sepárense», decidí. «Marco, ve a encontrar a David. Raquel y yo intentaremos perderlos». Marco titubeó, claramente dividido. «No quiero dejarlas solas». «Estaremos bien», aseguré, aunque no estaba del todo segura. «Lo que importa es la evidencia». Tras una breve pausa, Marco asintió, entregándome la USB. «Quédate con ella. Esperarán que yo la tenga». «Me encontraré con David en la vía 7», dijo, antes de desaparecer entre la multitud. Raquel y yo tomamos la dirección opuesta, entremezclándonos entre viajeros. «Por aquí», susurró, señalando a 2 hombres de traje oscuro que escaneaban la estación con movimientos decididos. «Por aquí», replicó, guiándola hacia un pasillo que conducía al metro. Bajamos las escaleras hasta la plataforma de la línea roja, llena de pasajeros vespertinos. Justo cuando un tren llegaba, nos metimos a la fuerza mientras las puertas se cerraban, viendo con alivio cómo nuestros perseguidores llegaban demasiado tarde a la plataforma. «¿Y ahora qué?», preguntó Raquel, mientras el tren se alejaba, engulléndonos en la oscuridad del túnel. Era una buena pregunta. ¿Qué seguiría? No solo en cuanto a evadir a los hombres de Sokolov, sino después, si es que había un después. ¿Podría alguna vez perdonar a Marco y a Raquel? ¿Podríamos reconstruir algo de lo que tuvimos, o sería mejor romper definitivamente? Me quedé en silencio, sopesando mis opciones. ¿Podría perdonarlos? ¿Podría superar el dolor y reconstruir algo, o era este el capítulo final de nuestra relación? Quedaba claro que tenía el poder de irme sin mirar atrás, pero una parte de mí deseaba sanar, ayudarlos a salir del lío en el que se habían metido. 3 horas después, nos sentamos en la oficina de David Chen, en el edificio federal, tras haber entregado la evidencia y dado nuestras declaraciones. David, un hombre serio con ojos amables tras gafas de montura metálica, ya había puesto las cosas en marcha, asegurándonos que se organizaría custodia protectora hasta que Sokolov fuera detenido. «La evidencia es contundente», nos dijo, cerrando el expediente en su escritorio. «Suficiente para condenar a Sokolov durante mucho tiempo, una vez que lo atrapen. Los documentos falsificados, las grabaciones, todo está aquí». «¿Y ahora qué?», pregunté, sintiendo el agotamiento como una pesada manta. «Ahora ustedes 3 deben desaparecer por un tiempo», dijo David. «Solo hasta que podamos garantizar su seguridad». Miré a Marco y a Raquel, sentados frente a mí. Las últimas horas habían sido un recordatorio de lo bien que funcionábamos juntos, de lo profundamente entrelazadas que estaban nuestras vidas. Pero el dolor de su traición, forzada o no, aún persistía. En realidad, dije lentamente, creo que necesito seguir mi propio camino. El rostro de Marco se desplomó. «Sara, por favor. Podemos arreglar esto». Negué con la cabeza, sintiendo una calma determinada. «Hay cosas que no se pueden arreglar, Marco. Solo se pueden aceptar y superar». «Arreglemos esto», dijo finalmente, con voz firme pero cargada de emoción.
pero deben entender que las cosas nunca serán iguales. Asintieron, comprendiendo la gravedad de mis palabras. El camino por delante era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que tomaba el control de mi propio futuro, sin importar las decisiones de los demás. Testificaré, le dije a David. Haré lo que sea necesario para condenar a Sokolov. Pero después, necesito un nuevo comienzo. Raquel extendió su mano hacia mí a través del escritorio. Lo entendemos, dijo, con lágrimas en los ojos. Nunca quisimos, lo sé, interrumpí suavemente. No querían hacerme daño. Pero lo hicieron. Y ahora todos tendremos que vivir con las consecuencias de esas decisiones. Afuera, el horizonte de Boston brillaba en la luz del atardecer, con las torres Prudential y Hancock elevándose contra el cielo cada vez más oscuro. Esta ciudad había sido mi hogar durante más de una década, el escenario de tantos capítulos de mi vida. Ahora sería el escenario de un último acto, el testimonio que derribaría a Sokolov y su organización, antes de que yo cerrara ese capítulo. La casa de ensueño que se había convertido en pesadilla quedaba atrás. Por delante se abría la incertidumbre, pero también la posibilidad. Por primera vez desde aquel día en que me negaron la entrada, sentí paz. No porque hubiera perdonado a Marco y a Raquel, eso llevaría tiempo, si es que sucedía, sino porque había elegido mi propio camino. Al salir de la oficina de David, adentrándome en la cálida tarde primaveral, supe que lo que viniera sería a mis términos. La casa en la calle Arce se había perdido, pero en su lugar, había encontrado algo más valioso, la fuerza para reconstruir mi vida, no como esposa o amiga de alguien, sino como yo misma.